creo que es necesario analizar la situación previa a la llegada de Trump, la situación en que se encontraba la economía antes de la llegada de Trump. Y lo que tenemos que decir es que en los años previos en los últimos años en general, en la última década y media, vamos a decir, la economía ha funcionado, la economía global ha funcionado bastante bien, ha funcionado muy bien. Ha superado situaciones muy adversas, como fue, entre otras, la quiebra de Lehman, con la crisis financiera internacional que la siguió, como fue el COVID, el año 2020, como fue la subida de tipos de interés en Estados Unidos y en Europa del 0 al 5% en muy pocos meses, y todas esas situaciones fueron superadas por la economía global sin caer en la recesión. Muchos economistas importantes y muchos analistas anunciaron que iba a venir una recesión, incluso algunos hablaban de una gran depresión global al estilo de la de los años 30. Sin embargo, esa recesión, esa gran depresión, no solo no apareció, sino que la economía global, como antes decía, ha venido funcionando bastante bien, con crecimiento positivo. Y ese funcionamiento bueno de la economía global se debe fundamentalmente a 4 factores. El primero es que la economía del mundo está inmerso en una etapa de innovación disruptiva permanente, cuya última manifestación es la inteligencia artificial generativa, pero que realmente esta etapa lo que supone es que estamos no ya en aquello que el economista austriaco Joseph Schumpeter llamó las olas de innovación, estamos en la innovación permanente, y esa innovación permanente genera mucha productividad, genera mucho crecimiento positivo para la economía. Primer factor. Segundo factor es que ha habido una constante, y yo diría que creciente, liquidez en el sistema. La liquidez del sistema ha ido subiendo, en parte porque los bancos centrales han incrementado notablemente sus balances. El año 2007 los balances totales de la banca central, de los bancos centrales, estaban en torno a 5 trillones de dólares, millones de dólares. El año 2022 llegaron a 27 trillones de dólares, 5 veces más. Hoy están en torno a 23 trillones de dólares. Se ha quitado algo de liquidez, perdón, de base al sistema, pero prácticamente nada. Entonces, ha habido un enorme crecimiento de la liquidez y al final la liquidez ha permitido, como antes decía, superar esos eventos adversos como fue el COVID, como fue anteriormente la crisis financiera internacional, como ha sido la subida de tipos de interés y superarlos con crecimiento económico positivo. La otra cara de esa enorme creación de liquidez, y este sería un tercer factor que ha contribuido al crecimiento en la economía global, es el crecimiento del gasto público y de la deuda pública, que ha sido absorbido por los bancos centrales. Y ese gasto público ha contribuido de forma muy significativa también al crecimiento económico, en unos países más que en otros. En los países avanzados, Estados Unidos, Europa, más que en algunos países emergentes, porque ha habido mayor gasto fiscal y mayor crecimiento de la deuda pública. Y una cuarta clave del buen funcionamiento de la economía estos años ha sido el crecimiento del comercio internacional, bajo un modelo de globalización que ha funcionado, pero que también está agotado. Un modelo de globalización muy abierto que ha generado un fuerte crecimiento del comercio internacional con la irrupción de China a partir del año 2001, cuando entra en la Organización Mundial de Comercio, y que, como digo, ha funcionado. Bueno, esas son las claves que han hecho que la economía funcione bastante bien, y todo soportado por un factor, y el factor es que Estados Unidos, la economía norteamericana, prácticamente ha venido absorbiendo algo cercano al 50% del superávit comercial global, es la economía más desequilibrada en términos de comercio exterior, y lo ha hecho y lo ha podido hacer, y además tener un elevado déficit público, el año pasado casi un 7%, porque Estados Unidos tiene eso que llamó Giscard d'Estaing, el presidente francés Giscard d'Estaing, el privilegio exorbitante o desorbitado de tener la confianza del mundo, tener una moneda en la que todo el mundo confía y tener una situación en la que el mundo quiere financiar a Estados Unidos y quiere invertir en Estados Unidos. Eso es una realidad y esa realidad es la que soporta que tengamos una economía norteamericana muy desequilibrada, pero que convive con ese desequilibrio. Eso es lo que se ha llamado el excepcionalismo norteamericano. Bueno, por tanto, el crecimiento ha estado ahí, pero ese crecimiento
de la economía ha sido moderado, y yo diría que crecientemente moderado, y además ha sido muy desigual. No se ha repartido por igual. El crecimiento ha ido yendo a menos, y ahora estamos en ese modelo que algunos economistas llaman el modelo 1, 2, 3, 4, el modelo de Europa creciendo al 1%, Japón al 1%, con suerte Estados Unidos al 2%, emergentes al 4% y el mundo al 3%. Crecimiento positivo, pero moderado. Y crecimiento muy desigual. Y ese crecimiento muy desigual conecta con la primera cosa a la que me he referido, que es la dinámica de innovación digital. La economía digital es una economía de 0-1, es una economía muy divergente, tiende a la divergencia. Los winners, los ganadores, se llevan todo, los innovadores, los perdedores, pierden todo. Es una economía muy desigualmente distribuida. Y además se han ido generando algunos problemas. Primer problema, endeudamiento, sobre todo endeudamiento público. En muchos países de Europa, incluido España, tenemos deuda pública sobre PIB por encima del 120%. En Estados Unidos también. Y se ha generado un problema de gran endeudamiento que en términos generales, en los últimos datos que he revisado, en el mundo avanzado está en torno al 250%, si unimos público y privado, siendo así que en el mundo emergente, en algunos países emergentes que lo han hecho muy bien, incluido Perú, está por debajo del 100%. Por tanto, ahí tenemos una situación curiosa en la que los países avanzados, entre comillas, son cada vez menos avanzados, los países emergentes, algunos de ellos son cada vez menos emergentes, ¿no? Bueno, y además de eso, se ha provocado esa situación en el comercio internacional en que se ha llegado a un cierto agotamiento. Es inviable ese modelo en que Estados Unidos absorbe, como decía antes, casi el 50% del superávit o déficit comercial global, y además se está generando de forma ya muy clara un cierto gap, un cierto desfase entre oferta y demanda de recursos financieros de largo plazo, de ahorro de largo plazo. Hemos dicho que estamos en un mundo de una gran transformación tecnológica que requiere mucha inversión. La inteligencia artificial, centros de datos, etcétera, requiere una enorme cantidad de inversión. Transición energética, que requiere una enorme cantidad de inversión. Había un estudio de Boston Consulting, la Agenda 2030 requiere más de $20 trillones, con lo cual ya sabemos que no se va a hacer. Recursos para la llamada el nearshoring, para llevar fábricas de China a México, Perú, Polonia, España, etcétera. Recursos de defensa, estamos hablando de un mundo más inseguro y por tanto que requiere un gasto mayor en defensa. Se está hablando del 2% adicional del PIB global, serían $2 trillones cada año, y recursos para mantener la estabilidad social. Estamos en una sociedad en la que la gente quiere servicios mínimos básicos, en la que, en definitiva, podemos decir que casi el 80% del presupuesto de gastos es políticamente intocable. Todo eso requiere muchos recursos de largo plazo, pero las fuentes de ahorro se están secando. Se están secando porque básicamente en las últimas 4 décadas las fuentes de ahorro han sido dos. Por un lado, los baby boomers de Estados Unidos, Europa, que han podido generar una gran cantidad de ahorro al calor del crecimiento económico. Por otro lado, los emergentes, sobre todo China, con sus superávits comerciales que generan ahorro, que han dedicado a invertir fuera de sus economías. Pero eso también se está acabando. Y por tanto, se genera una cierta tensión financiera, un gap entre oferta y demanda de ahorro de largo plazo. Y ahí llega Trump. Ya llega Trump. Creo que es importante entender... Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Emerson? Un gusto. Buenos días. Encantado. Ya llega Trump, ¿no? En ese escenario que hemos descrito de una economía global que ha funcionado básicamente bien, pero que en la que se han ido generando una serie de problemas no pequeños, problemas estructurales, llega Trump. Y Trump llega con un modelo, vamos a decir que bastante revolucionario, como con 4 ejes, ¿no? El primero, desregulación. Y eso suena bastante bien, por lo menos a los que creemos en la economía de mercado, en la iniciativa privada, y a los que creemos que la regulación y la burocracia han ido demasiado lejos, por lo menos en Europa y probablemente también en Estados Unidos. Desregulación. Segundo, bajada de impuestos, algo que también nos suena muy bien
a zonas o países en los que padecemos una carga impositiva no menor del 50% del PIB y en algunos casos superior al 50% del PIB. En tercer lugar, un cambio en el modelo energético. Se relaja todo el tema de transición de energías verdes, no se elimina, creo que esto lo explicó muy bien el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, hace unos 15 días, cuando dijo: no queremos eliminar las renovables, creemos que el mundo va a necesitar mucha energía y, por tanto, lo que queremos es que todas las fuentes de energía contribuyan. Las renovables, la nuclear, las fósiles, tratando de que las fósiles sean menos contaminantes, con todo el tema de los biocombustibles, etcétera, etcétera. Pero quiero decir, esos tres cambios que propone Trump en general han sido bastante bien recibidos por el mundo económico y financiero. De regulación, bajada de impuestos, nuevo modelo energético, no tan radical hacia las economías, hacia las energías verdes. Pero hay un cuarto punto que es en el que estamos ahora y que es el que genera más debate, y es el proteccionismo y el modelo arancelario. Porque además, en esta ocasión, el modelo arancelario, la guerra comercial, se ha planteado de forma muy radical. Una guerra comercial total y frontal contra todos. Aranceles a China, pero también a México, también a Canadá, también a Europa, a todos. Bueno, este punto es el punto más, yo diría, discutible del modelo que propone la nueva administración americana. Me atrevo a decir que el modelo de guerra total y frontal comercial, total y frontal, es un tremendo error, y me atrevo a decir que es que no va a funcionar. No va a funcionar. Y por tanto, hay dudas sobre si lo que el presidente Trump es un negociador y está planteando esto como un arma de negociación o no. No lo sé. Yo, cuando a veces me preguntan lo que va a hacer Trump, dicen, bueno, no sé lo que va a hacer Trump porque yo no sé si ni siquiera Trump sabe lo que va a hacer él, ¿no? Pero, en definitiva, no sé si es un arma de negociación o no. Lo que sí creo es que no va a funcionar. Y no va a funcionar porque es imposible en un mundo global, es imposible en un mundo en el que el poder está fragmentado. Es verdad que Estados Unidos es el país más poderoso de la Tierra y tiene muchísimo poder, pero no tiene un poder absoluto. Y enfrentarse a todo el mundo, a todo el resto del mundo, no funciona, ni políticamente ni económicamente, porque directamente generas más inflación y menos crecimiento en la propia economía norteamericana, y tampoco funciona porque se carga lo que hemos llamado antes el excepcionalismo norteamericano, es decir, el hecho de que, de alguna manera, Estados Unidos ha venido conviviendo con una serie de desequilibrios gracias a que tiene esa confianza del resto del mundo que le permite tener un dólar en el que confía el resto del mundo y le permite que el resto del mundo le financie y quiera invertir en él. Lo que quiero decir con todo esto es que Trump y el trumpismo van a tener que gestionar problemas que en parte, o en una gran parte, no han creado ellos, que son heredados, que vienen de atrás. Van a tener que gestionar un modelo de comercio internacional y de globalización que evidentemente estaba agotado, pero es que un mal modelo de globalización no se puede sustituir por la no globalización, estamos en un mundo global, sino por un buen modelo de globalización, ¿no? Bueno, y ahí estamos, ¿no? ¿Y qué nos queda de bueno en todo este escenario? Y también por dejar tiempo y por ir acabando y dejar tiempo al director de presupuestos. Pues, ¿qué nos queda de bueno? Yo diría que dos cosas, y ahí voy a conectar ya con Perú. Tenemos una serie de problemas, como digo, problemas que yo siempre insisto en que creo que no hay que decir los problemas los ha creado Trump. Algunos problemas los ha creado Trump. El problema de la guerra comercial en este modelo tan radical lo ha creado Trump. Pero hay problemas que no ha creado el trumpismo, que son anteriores y que estaban ahí antes de, y que hay que gestionar. Tenemos una serie de problemas que no son fáciles. A veces cuando se habla de incertidumbre, me parece, mi opinión personal es que la palabra se queda un poco corta. No estamos solo ante incertidumbre, estamos ante disrupciones muy estructurales en la economía global, muy estructurales, de las que el trumpismo es una parte, pero no es todo. Bueno, ¿y qué nos queda de bueno frente a esos problemas? Yo destacaría como dos cosas, ¿no? Nos queda la innovación. Lo he dicho antes, el mundo está metido en una innovación continua, permanente, disruptiva, y eso es buenísimo. Esa dinámica de innovación cuya última manifestación
es la inteligencia artificial generativa, que va a ser realmente una revolución en todo, de nuevo. Esa innovación es muy buena. Toda la dinámica de la innovación siempre es la misma, ¿no? La innovación genera un desplome de costes, ese desplome de costes genera un desplome de precios, ese desplome de precios genera una ampliación enorme de los mercados. Y esa es la dinámica positiva de la innovación. Por tanto, nos queda la innovación, y eso sigue ahí y va a seguir ahí. Y nos queda otra cosa, que son los emergentes. Lo he dicho antes, la evolución de las cosas ha llevado a que cada vez más los países avanzados son menos avanzados y los países emergentes son menos emergentes. Y con eso voy a entrar un poco también en Perú, ¿no? Perú es una economía que creo que está en situación óptima para afrontar este escenario tan retador, tan challenging, ¿no? Como dirían los americanos, que viene, ¿no? ¿Por qué? Tiene una macro muy buena. Es una economía que tiene niveles de deuda pública muy moderados, en torno al 30-35%. Una economía que tiene inflación en torno al 2%, crecimiento este año llegará al 4%, así lo ha manifestado el nuevo ministro de Economía, Jorge Salardi, y creo que puede llegar claramente. Una economía con superávit exterior, pero curiosamente con Estados Unidos tiene déficit, lo cual le viene bien, porque no está en la diana de Trump, ¿no? Con los aranceles, ¿no? Pero tiene superávit exterior, además en sectores muy sólidos de exportación. El mundo necesita lo que Perú tiene, o Perú tiene lo que el mundo necesita: energía, alimentos y más cosas, ¿no? Pero esas dos cosas sin duda, ¿no? Y por tanto, Perú ahí está muy bien. Perú tiene un déficit público sobre PIB muy reducido, del entorno también del 3%. Por tanto, está muy bien. ¿Qué necesita Perú? Necesita inversión. Y inversión, voy a decir, privada, porque Perú tiene que mantener esos equilibrios que ha conseguido y que son muy buenos. Y la inversión privada le quiere confianza institucional. Y eso es lo que es un poco el reto, ¿no? El generar esa confianza institucional. Es una economía, es de las economías emergentes buenas, que tienen todo. Y como decía antes, podemos confiar para lo que viene en innovación y emergentes con buenos fundamentales, ¿no? Porque ahí va a estar el crecimiento, ¿no? Y realmente creo que Perú lo tiene, ¿no? Lo tiene y creo que en ese sentido tiene toda la capacidad para afrontar bien. Voy a ir acabando. Para que Perú tenga esa inversión y esa inversión privada, es bueno y es necesario, yo diría, que se fomente ese concepto de la inversión privada, y en los mercados de capitales en sentido amplio juegan ahí un papel fundamental. Y Renta 4 está aquí en Perú para contribuir a esa mejora de los mercados de capitales. Nosotros hemos vivido en España cómo los mercados de capitales contribuyeron enormemente, primero al llamado milagro económico español del año 1905 al 2005, y luego cuando llegó la crisis de Lehman, 2008 a 2011, los mercados de capitales contribuyeron a reestructurar el sector bancario, que hoy en día está fenomenal en España, pero que estuvo muy mal en el año 2011. Y los mercados de capitales contribuyeron a reestructurarlo y capitalizarlo. El sector inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, son muy importantes los mercados de capitales en sentido amplio, los públicos y los privados, el llamado private equity, infraestructuras en toda su dimensión, ¿no? Y creo que los mercados financieros en ese sentido van a ser el acto real de la situación. Es decir, cuando se habla de Trump, es que Trump va a hacer locuras. Me atrevo a decir, ya le corregirán los mercados financieros. Es decir, estamos aquí en Lima. Lima es un sitio también taurino, de aquí Rocarrey. Los toros salen muy bravos a la plaza, pero luego ya se van poniendo menos bravos, ¿no? Quiere decir, los mercados financieros van a jugar un papel fundamental, tanto a nivel global como aquí, en Perú, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que me gustaría también dejar, un mensaje positivo dentro de este mundo en que estamos tan complejo y con todas esas variables, todos esos retos y desafíos que he tratado de sintetizar. Y bueno, con ello pues yo creo que quiero dar tiempo también al director de presupuesto que haga su exposición. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por las palabras.
Yo, ante nada, mi nombre es David Lizama, quería agradecerles a todos ustedes la presencia aquí. Tenemos justo la presencia de Emerson Junior Castro, que es funcionario, se desempeña como director de portafolio de proyectos de proinversión, ¿no? Tiene una amplia experiencia viendo todo el tema de desarrollos de proyectos públicos y privados y ha venido con nosotros justamente a mostrarnos la presentación de cuál es el fundamento por el cual Perú va a estar bien posicionado este 2025, 2026, 2027, a pesar de toda la turbulencia, tanto que pueda haber en el exterior como la turbulencia de alguna manera política social que nos toca vivir a nosotros como peruanos en todas las elecciones presidenciales. Y acá, en verdad, la cantera de proyectos que tiene Perú para los próximos años es envidiable. Entonces aquí le cedo la palabra a Emerson para que nos explique un poco más. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Creo que sí, ¿no? Claro y fuerte. Nada, primero las disculpas del caso. Estábamos en una agenda en paralelo en el centro de Lima y el primer punto de repente de la exposición que van a ver es que tenemos varias tareas pendientes. Saludo del señor ministro de Economía, él le hubiese gustado estar acá, pero estamos con varios temas en paralelo. Pero el día de ayer hicimos una pequeña presentación, cuál es un poco el esquema de gestión que se va a aplicar en parte bajo la gestión del señor ministro, ¿no? Entonces, primer punto, el señor ministro saben que su última época ha estado en Proinversión, él fue el director ejecutivo de Proinversión y confía ciegamente en el esquema de inversión privada. Algo importante para la mesa, no solamente en el esquema de asociaciones público-privadas y obras por impuestos, sino cualquier mecanismo de inversión privada. Para eso, un primer concepto de que van a ver en la presentación es la pluralidad de proyectos que tenemos y un poco cómo se ha crecido y triplicado la cartera de proyectos. Entonces, les pediría, por favor, esto es un poquito, creo que puedo pararme, no hay ningún problema, para hacerlo más dinámico. 2002-2024 fueron 240 proyectos adjudicados, casi 46.000 millones de dólares. Ahí está, proyectos APP y proyectos en activos. Esto es lo que ha desarrollado la Agencia de Promoción en conjunto con los diferentes ministerios a través de estos 20 años. La siguiente lámina, por favor. No tengo el cursor. Esto es un poquito hace 2 años, cuando entró la gestión a Proinversión. Estuvimos un pequeño equipo y hay algo importante a destacar, ¿no? Nosotros, no solamente por el nombre de Proinversión, somos Proinvestment, Proinversión, Proproyectos, Prodesarrollo, y Tesla es así que entiendo que la pandemia golpeó a todos. Pero era un punto importante generar confianza y tomar mecanismos en un lugar donde ya conocen los proyectos. Y es así la agencia de promoción, como ven, en inicio del 23 y 24 se colocan más de 11.000 millones de dólares. Punto importante, los que conocen las asociaciones público-privadas, no solamente podemos quedarnos con las adjudicaciones. Nosotros venimos un poco del lado de la ejecución directa del proyecto, igual que muchos de ustedes que invierten los fondos o desarrollan diferentes tipos de proyectos. Y es así que hay que generar sostenibilidad de los mismos. Un poco ven la variedad de la cartera, ¿no? Proyectos de electricidad, saneamiento, transporte, salud, minería, totalmente variado, y a 11.000 millones colocados. Es así que tenemos una meta el 2025 y tratar de mantenernos siempre entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, pero la primera señal era generar confianza. Se hizo un tema de descentralización no solamente a nivel latinoamericano y Europa. Muchos de los inversionistas ya conocen Perú en 3 puntos importantes que creo que ustedes bien lo saben: Banco Central de Reserva, Ministerio de Economía y en sí sumando la agencia de promoción con este esquema de reactivación. La siguiente, por favor. Y esto es un poco importante para que vean la pluralidad de los proyectos en Perú, ¿no? Totalmente abierto a recibir cualquier tipo de inversión de cualquier parte, de inversionista de cualquier país. Es totalmente variado. Estos proyectos fueron los que fueron colocados entre enero del 23 y prácticamente el último, que ha sido una planta de tratamiento en Chincha. Punto importante de la gestión, un esquema de descentralización. No podemos seguir con el esquema solamente en Lima y Callao. Lima y Callao conoce el esquema de APP en saneamiento, en transporte y otros, pero había que empezar a descentralizar. Lo escuché de la mesa, la importancia del tema de transmisión eléctrica. Estamos muy bien en el tema de transmisión, estamos conectándonos con Chile, llegando a la conectividad con Ecuador, pero hay que empezar a ver mucho más esquema de inversiones. Entonces, el esquema de media tensión y alumbrado público es un punto importante que Perú tiene que desarrollar. La siguiente, por favor. Y esto es un poquito lo que tenemos el 2025 y 2026 solamente en cartera de proinversión. ¿Y por qué es importante el Ministerio de Economía? Porque le tiene que dar la opinión favorable a cualquiera de estas modalidades de los contratos. Algunos conocen MEF, la importancia y rigurosidad del MEF
pero también el cierre de brecha y la necesidad urgente y responsable de estos proyectos que se puedan colocar. Proyectos totalmente abiertos para que lo puedan ver a través de los fondos, grupos de ejecución u otros, ¿no? Transportes es un sector que conoce el esquema de asociación público-privada y obras por impuestos, casi 9.000 millones de dólares, 19 regiones beneficiadas. El tema de saneamiento, tenemos diferentes plantas de tratamiento, pero en Lima y Callao, y les hablé de un esquema de centralización país. Vamos a empezar a colocar este año en promedio 7 a 8 plantas de tratamiento en diferentes regiones del Perú bajo el esquema de APP. Proyectos de salud, mucho más hospitales, mucho más operación y mantenimiento, ¿no? Sabemos que había una buena experiencia con el PIP en los colegios y el esquema de reconstrucción con cambios, pero hay que generar sostenibilidad de esos proyectos. No solamente podemos quedarnos con CAPEX, infraestructura, y que lamentablemente se degrade en el tiempo toda esa infraestructura, por lo cual vamos a empezar a generar contratos estándar para buscar operadores de operación y mantenimiento. 2 puntos importantes, en obras por impuestos ya el mecanismo permite la OIM por 5 años y en las APP una sostenibilidad de acuerdo al modelo de negocio. Turismo y cultura, teleféricos, inmuebles, poner en valor los diferentes terrenos del Estado bajo proyectos en activos es una cartera grande que van a más o menos ver adelante. Educación, 5 paquetes de proyectos de colegios en riesgo, pero hay un dato importante que tenemos como MEF y ahora estando, valga la redundancia, en el Ministerio de Economía. Hay 1.200 colegios en riesgo sin agua y desagüe. Si no trabajamos en conjunto el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Educación y simplificamos la tubería administrativa para poder construir un colegio, este tema nos puede desbordar. Y es ahí donde entramos un poco como MEF ahora, con la experiencia de proyectos y decir, ok, en el riesgo de las APPs es 100% riesgo del privado. Y hay sectores, lamentablemente, que no conocen mucho el esquema o están empezando en el esquema. Y es ahí que el ministro ha anunciado una reforma del esquema de la norma de asociación público-privada y una mejora en el esquema de obras por impuesto, donde se va a empoderar a Proinversión. Si Proinversión, a los que conocen, te ayuda a estructurar el proyecto en toda la etapa previa, te la prueba el cierre financiero que da tranquilidad al inversionista, bueno, ahora va a llegar hasta la puesta en operación de los proyectos. Entonces, la norma lo que va a decir en sí es, ok, tú llegas con Proinversión y él tiene que, conjunto con el privado, entregar una llave en mano totalmente del proyecto complejo. Entonces, salimos un poco de la tubería de algunos lugares del Estado donde lamentablemente por capacidad o gestión instalada no están en tiempos oportunos para poder atendernos. Electricidad, como les dije, el tema de transmisión, Perú muy bien, creo que estamos conectados a través del COES a nivel de planificación, pero tenemos 6.000 millones más para conectar y hacer refuerzos a nivel nacional. La siguiente. Esto es un poquito solamente 2025, 11 proyectos de saneamiento, muy bien con el Ministerio de Vivienda, algo adicional para tranquilidad de la mesa en el tema de fondos de inversión. Normalmente la formulación de proyectos van a los sectores. Ahora lo que se está haciendo en conjunto entre la agencia y el MEF es que se puedan delegar las funciones de formulación, que es la etapa inicial de un proyecto a Proinversión, con lo cual Proinversión formula el proyecto con quien se anima a presentar el proyecto y él solamente determina y da la aprobación del caso. Eso nos están delegando por convenios, esperamos que esas delegaciones pasen en más sectores. Es así que la cartera ha incrementado a más de 2.160 millones de dólares, mayormente por iniciativas estatales e iniciativas privadas cofinanciadas. 3.281 millones en el MTC, en el Ministerio de Transportes. Ahorita ya se va a adjudicar la longitudinal de la sierra, que es un poco el esquema. No tenemos que inventar nada más en la planificación del sistema multimodal en Perú. Creo que ya existe una planificación, pero sí hay una tarea pendiente que es la gestión del tránsito que está sucediendo el día de hoy en Lima y Callao. Inmuebles, como le dije, proyectos en activos, diferentes terrenos para parques industriales y otro tipo de proyectos. Y en electricidad, proyectos que faltan colocar este 2025 que vienen del plan de transmisión que teníamos el año pasado. A la siguiente. 2026, un poco el resumen. Más proyectos de transportes, tenemos tercer grupo de aeropuertos, más carreteras para concesionar con operación y mantenimiento. Lo que les decíamos es poner en valor lo que el Ministerio de Transportes ha construido en una obra y nosotros poder darle sostenibilidad. Proyectos de salud, más hospitales, más centros médicos. 4 proyectos de educación adicionales en diferentes zonas en riesgos de Lima y Callao y más proyectos de hidrocarburos y electricidad. Esto de acá va a incluir también algunas modificaciones contractuales que lo van a ver más adelante. La siguiente, por favor. Este es un punto importante, como verán, que no estaba mapeado, o sí estaba mapeado, pero nadie le tomaba atención. Las modificaciones contractuales en los contratos de concesión son procesos normales.
en algún momento por X razones fueron, no sé el término, mal vistas, pero los contratos son dinámicos y el equipo del Ministerio de Economía y Proinversión tiene conocimiento de estos temas y lo que está haciendo ha identificado diferentes proyectos autosostenibles que no me generan una afectación a la caja fiscal, que lamentablemente saben ustedes que está un poco golpeada, y con este esquema de concesión vamos a desarrollar más infraestructura que estuvo planificada y estamos trayéndola al día de hoy. Tenemos diferentes carreteras, tenemos el tema de distribución de gas, que es un tema importantísimo para llegar al sur del Perú, tenemos más ferrocarriles y tenemos más terminales portuarios. Ahorita Chancay es un boom, pero hay un tema de conectividad vial urgente que desarrollar. Se está hablando de conectividad a través de los metros y ferrocarriles, tenemos el tema de Lima-Barranca, Lima-Ica, y tenemos que desarrollar los puertos del Callao. No es que los puertos de Callao han quedado totalmente pequeños, ambos están en proceso de desarrollo y tienen una ampliación total, pero viene una etapa 3 y 4, con lo cual ahí ven un poco los montos de inversión, y esto en promedio suma 9.465 millones. Trabajo directo e indirecto, mayor licitación de más constructoras saldrán a buscar estos operadores. Contratos aeroportuarios, ¿por qué? El aeropuerto de Lima es una concesión autofinanciada y muy bien, ¿no? Se ha metido 2.000 millones de dólares, pero lamentablemente hacia afuera el Estado no estuvo a tiempo y eso va a generar un efecto. La cuestión es que no genere un efecto a la competitividad país, porque en verdad el Lima y Callao, que es puerta de entrada al Perú, tenemos ahorita la ejecución del metro, un puerto totalmente terminado, el otro en proceso de ejecución, y hay que hacer las obras por contrato de G2G que va a conectar lo que sería el balneario de la Costa Verde con el acceso en el aeropuerto. Pero estos temas tienen que ir de la mano a dónde decanta toda esta infraestructura y conectividad. Es a los lugares en diferentes partes del Perú. Es así que se está priorizando unas adendas con los aeropuertos del sur para traer mucho más terminales y más plataformas. Adicional a la mesa, algunos deben conocer el Sistema Nacional de Inversión Pública, algunos lo deben haber conocido, saben lo largo y complicado que es. Pero la pregunta es, si esto es 100% de riesgo de un privado, ¿por qué tengo que restringir tanto en la etapa previa? Estamos mejorando el Sistema Nacional de Inversión Pública y vamos a generar un formato para todos los inversionistas y constructores que apuesten por este tipo de proyectos, que sea como cuando lo hace un privado, ¿no? Cuando ustedes van y piden una planta de tratamiento, el fondo o el constructor va y pide una cotización. Te dan esa cotización, ¿cuánto se pueden demorar? 30 días. ¿Por qué el Estado no puede replicar un costo a nivel de costo directo e indirecto con todas las contingencias del caso, un margen de rentabilidad que es un techo, llamemos un valor máximo permisible, que me permite ir a la siguiente etapa del proyecto? Esto al día de hoy no sucede y va a venir en parte de los cambios de las modificaciones contractuales que vamos a sacar. Entonces, si tú te animas a invertir en Perú, ya no vas a estar 4 años en una etapa de formulación, sino que rápidamente vas a salir con un formato que solamente la va a ver el área de inversión privada del Ministerio de Economía. Entonces, más simplificación administrativa ante la cantidad de proyectos. Hay una siguiente lámina, me parece. Y estos son proyectos adicionales que anunció el ministro. Esto no está en la cartera, pero un poco hay un tema de descentralización de este MEF. Este MEF un poco no solamente nos acompaña, sino tenemos que empezar un poco a viajar, descentralizar el trabajo, y es así que aparte se ha identificado la línea 3 y la línea 4. Estos proyectos deben tener más o menos 6 a 7 años con una formulación aprobada. No es nadie, hay que inventar que son totalmente urgentes y necesarios para el país. Y lo que indicó el señor ministro el día de ayer es la única manera de poder levantar estos proyectos es por un esquema de APP. Rápidamente estamos trabajando con el Ministerio de Transportes, vamos a coger estos proyectos, vamos a ver un esquema de financiamiento, pero son urgentes para hacerlos, ¿no? Entonces, teleféricos. Gobiernos regionales, Municipalidad de Lima están trabajando muy bien con el Ministerio de Economía y Proinversión y ahí hay un nuevo encargo que va a llegar de 10 teleféricos más y este tema que próximamente el Ministerio lo va a encargar que directamente impacta en la minería, ¿no? El tren Marcona-Andahuaylas. Ambos ya cuentan con preinversión, lo que tendríamos que hacer, y lo dijo el ministro el día de ayer, es estructurar estos contratos 2026 y colocarlos, valga la redundancia, el 2026. Esto en adicional suma 19.000 millones de dólares, que en total daría en promedio 46.000 millones. La siguiente, por favor. Esto es un poco el mensaje final, una meta un poco complicada, pero creo que con el apoyo y la confianza de ustedes es el mensaje que dio el ministro ayer y quería exponerles el día de hoy, ¿no? Se adjudicaron, como vieron, en 20 años de gestión 35.000 millones
y un poco la meta son 46.000 millones de dólares para hacerlas este 2025 y 2026. ¿Qué necesitamos para poder concluir la presentación? 1, estamos generando gobernanza. 2, estamos descentralizando el esquema para que las autoridades locales y regionales entiendan y comprendan el modelo y sientan también confianza. 3, que el poblador de la zona sienta que va a llegar un trabajo directo e indirecto. Y 4, generar esquemas de financiamiento que generen certeza a gente como la que está en este desayuno de Renta 4, ¿no? Que estos proyectos sí se pueden realizar. Conclusión, Perú conoce el sistema, Perú apuesta por el sistema de inversión privada y creo que es parte importante de la gestión del ministro porque es un tema que sabemos al día de hoy y todos los dicen, ¿no? La capacidad fiscal está bloqueada, está un poco confundida en el tema, hay que dar medidas de choque regulatorio, pero creo que lo anunció 4% de PBI, el tema de inflación que reduzca 2%, creo que lo mencionaron en la mesa, y tema adicional que no está en esta presentación, pero también para que lo tengan, ¿no? Hay una cartera importante de minería en Perú y creo que se está realizando de una manera objetiva, pero igual hay que simplificar el proceso administrativo con el Ministerio de Energía y Minas. A veces sobreregulamos por X razones en el Estado y creo que no es necesario, ¿no? Las oficinas de gestión de diálogo son importantes y tendrán que hacer su función. La participación más activa del privado en los temas mineros, el ministro estuvo en Canadá, y el tema de simplificar el proceso para dar certeza al privado. Hay que explorar mucho más rápido en el Perú en el tema minero y eso es un poco parte de las medidas que se van también a salir en 30 días, aparte de todo este esquema de asociación público-privada. Entonces, presentación inicial un poco del MEF es, apostamos por la inversión privada directa e indirecta, vamos a reforzar el tema minero, vamos a dar certeza al esquema de financiamiento y una vez más, como le decían, cuentan con un Banco Central de Reserva y un MEF totalmente sólido, muy técnico en el proceso y comprometidos en general con todos los inversionistas nacionales e internacionales. Eso era un poco lo que quería comentarles el día de hoy. Rápidamente, espero que les haya servido la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Emerson. Bueno, como ven, la perspectiva para Perú está bastante sólida para este 2025, 2026, 2027. Tenemos una buena cantera de proyectos y esto es básicamente lo que de alguna manera estamos viendo para Perú. Perú dentro de la región es la economía que está creciendo más sólidamente, tiene una tasa de inflación bastante baja, tiene el empleo que nuevamente se ha estado reactivando desde el 2024, no solamente en el número de empleos, sino también en la remuneración promedio, lo cual le da mayor capacidad adquisitiva de gasto a las personas y eso de alguna manera unido con toda la inversión pública que viene, te genera un círculo virtuoso en la economía peruana que te la empieza a blindar ante cualquier vaivén que pueda haber, ¿no? Tenemos un banco central de lujo y para adicional tenemos también los precios de los metales realmente altos y que se espera que se mantengan altos. O sea, no es necesario que los precios de los metales suban 5, 10, 15% para que a Perú le vaya bien, con tal que se mantengan en los niveles que están, las empresas mineras en este 2025 deberían sacar muy buenos resultados. En todo este escenario, Perú está posicionado de tal manera que si uno lo compara contra sus pares, tiene una posición muy envidiable, la cual debería ser de que las inversiones extranjeras empiezan a llegar nuevamente a Perú de una manera bastante acelerada. Por ejemplo, tengamos en cuenta el nivel de endeudamiento público, ¿no? Perú estamos alrededor del 33% y nuestro par más cercano, que debe ser Chile, está alrededor de un 37, 38% de deuda sobre PBI. Y el resto de países de la región más importantes como Brasil, Colombia, México están en niveles muy cercanos o por encima del 40%, como en el caso de Brasil. Y en este caso Perú, fuera de todas estas bondades y gracias a la intervención del Banco Central tiene una moneda que básicamente es la que mejor se comporta de toda la región. Ahorita que todo el mundo de alguna manera está siendo impactado por todo lo que está pasando con Trump y toda esta guerra comercial, el euro, por ejemplo, el día viernes estaba en 1.03, ayer cerró en 1.09, pero el nuevo sol cayó de 3.67 a 3.65 y probablemente vaya a seguir cayendo en los próximos días. Entonces,
se está mostrando de alguna manera un nuevo sol, un sol bastante sólido, y que esto unido a las buenas tasas de interés que todavía ofrecen los instrumentos financieros en el mercado local, vuelve a Perú una plaza muy atractiva para la inversión. Eso es algo que quiero que lo tengan bastante en cuenta, ¿no? Y justo para empezar ya con la ronda de preguntas, que básicamente preguntas que hemos venido preparando para aquí, para que Juan Carlos y Emerson de alguna manera nos puedan ayudar, es que queremos darle ese view y que ustedes saliendo de esta charla vean que efectivamente Perú, dentro de todo, está en una economía bastante blindada y bastante sólida, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades que enfrentan los mercados globales y cómo podrían impactar a América Latina? Juan Carlos, esa pregunta, si me puedes ayudar. Bueno, un poco resumiendo lo que venía diciendo, ¿no? Yo creo que Dale. sí. Yo creo que a nivel global hay dos problemas ahora importantes. Uno es el problema de la deuda, sobre todo en países, en economías avanzadas, como he dicho antes, ¿no? Una deuda que supera en la deuda pública a niveles del 120% en muchas economías avanzadas, incluido Estados Unidos, y desde luego incluido Francia, Italia, España y otra serie de países europeos, ¿no? Y luego y el problema de la deuda por un lado, y por otro lado el problema de reformular de alguna manera el modelo de comercio internacional, ¿no? Que ya he dicho antes, yo creo que es insostenible, desde luego, el modelo, está agotado el modelo anterior, el modelo en que Estados Unidos absorbía casi el 50% del superávit comercial del resto del mundo, pero es verdad que el modelo que está proponiendo Trump, como he dicho antes, no va a funcionar. O sea, sí, yo creo que esos dos problemas son bastante grandes, ¿no? Los dos. El tema de la deuda es muy grande porque afecta mucho a los bancos centrales. Yo tengo la impresión de que los grandes bancos centrales, no hablamos ahora de bancos centrales como es el de Perú, que se ha comentado antes y es cierto, lo ha hecho muy bien bajo el liderazgo de don Julio Velarde, pero en general los bancos centrales, la Fed, el Banco Central Europeo, se enfrentan a un problema bastante grande, un problema en el que no pueden dejar de prestar asistencia financiera a sus respectivos gobiernos y economías, porque si no se hunde la economía, pero sin embargo tampoco pueden prestarla bajo el modelo que lo hicieron en la última década y media, lo que se llama el whatever it takes, es decir, no pueden hacerlo porque se genera un desorden monetario monumental, ¿no? Entonces ahí hay un problema de difícil gestión, no imposible, pero difícil gestión, tema de la deuda y sobre todo la deuda pública. Y en el caso de Estados Unidos, agravado si perdiera esa condición del excepcionalismo norteamericano. Ahora se está hablando mucho, parece que la administración Trump está intentando como un nuevo acuerdo plaza, lo que llaman el Mar-a-Lago, ¿no? El acuerdo Mar-a-Lago, pero a mí me parece jugar con fuego, honestamente. Ese es un tema importante, la deuda. Y el tema de comercio internacional, que va bastante unido, ¿no? Son los dos grandes temas. En general, la economía global no tiene grandes problemas. En términos de demanda-oferta, digamos que hay capacidad de oferta para proveer de bienes y servicios a los 8.000 millones de personas que poblan la Tierra, y hay capacidad de demanda, sobre todo en emergentes, para cubrir esa oferta. Por tanto, no tienes un desajuste ahí estructural, tienes un problema básicamente muy financiero y muy de distribución, ¿no? Eso es lo que creo que... Claro, muchísimas gracias. Emerson, la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los motores de crecimiento proyectados para el 2025 y qué sectores liderarían esa expansión? Correcto. Un poco en relación, como vieron la presentación, nosotros nos vamos a dinamizar un poco en todo lo que es la cartera de asociación público-privada y obras por impuesto. Aparte de los 46.000 millones, es importante mencionar que tenemos ya sido aprobados los topes o los techos máximos para las obras por impuestos a nivel de gobiernos locales y regionales, que son 47.000 millones de soles más, que hay que sumarlo, que están abiertos ahorita a colocarse como fondos de inversión o para ejecución de obras por impuesto. Y el tema adicional, como mencioné, la minería, con un seguimiento del equipo especializado de seguimiento de inversión privada del MEF, que va a ser un trabajo micro de acompañamiento a todos los que deseen entrar al mercado minero o ya están y por X razones no pueden avanzar.
Y el otro punto importante que se habló con el Ministerio de Agricultura es el tema de mayor desarrollo de proyectos por APP que todavía no están en la cartera, se van a anunciar en 30 días, de grandes proyectos de irrigación. Entonces, tenemos el tema agroindustrial, ustedes lo conocen mejor que yo, Perú es potencia en el tema agroindustrial, hay que dar certeza al mercado industrial y a la agricultura en sí. La combinación con la minería sin ningún inconveniente, respetando todo el esquema ecoambiental, pero generando sostenibilidad. Entonces, esos tres pilares, de alguna manera, bajo el esquema de inversión privada, es el enfoque de estos primeros 6 meses de la gestión y colocar todo este tipo de proyectos que no afectan directamente al inicio, como se decía, la caja fiscal, algunas concesiones con esquema de plazo contra inversión y otras que por necesidad el esquema de APP puedes diferir los plazos en el tiempo cuando tengas la puesta en operación, como un buen esquema de pago por disponibilidad o un esquema de hitos funcionales para los proyectos. Buenísimo. La siguiente pregunta, por favor, es, Juan Carlos, ¿qué implicancias tiene esto para el flujo de capitales hacia los mercados, en especial para la TAM? Bueno, antes lo he comentado, ¿no? El flujo de capitales hacia emergentes, vamos a ver, hemos vivido una época, sobre todo los 2 últimos años, en que el flujo de capitales sobre todo ha ido mucho a Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo al sector tecnológico y, bueno, y luego a financiar la deuda pública americana, ¿no? Si miramos un poco los grandes números, da la impresión de que todo eso puede cambiar un poco. Desde luego ya ha cambiado en relación con Europa. Llevamos ya 3 meses en que los mercados financieros europeos están absorbiendo bastante flujo de capitales que antes iba a Estados Unidos, y entonces están subiendo, por decir así, las bolsas europeas y las americanas bajando, con lo cual hay una divergencia. Yo creo que la siguiente etapa son los emergentes, ¿no? Pero dentro de los emergentes yo siempre me centro mucho en los que lo han hecho bien, ¿no? Porque en emergentes, incluso en Latinoamérica, tienes de todo. Tienes países que lo han hecho muy bien, y creo que Perú es uno de ellos, y países que lo han hecho muy mal y que no van a recibir inversión porque nadie confía en ellos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que el flujo de capitales, de alguna manera, y creo que en eso Trump también incide en este sentido positivamente, está girando desde Estados Unidos hacia otras partes, ¿no? Y ahí tienes básicamente Europa emergentes, ¿no? Y yo creo que en eso hay una oportunidad para emergentes que lo hagan bien, porque el dinero al final hay mucha liquidez, sigue habiéndola, y el dinero se tiene que analizar desde algún sitio, y yo creo que hay una oportunidad para emergentes que lo hagan bien, ¿no? Yo creo que es positivo. Lo estamos viendo en el propio dólar, ¿no? Cómo está de alguna manera cayendo un poco, ¿no? Porque realmente hay ese giro de los flujos de capitales desde Estados Unidos hacia otras economías. Ahí las emergentes tienen, además de eso, no quiero entrar mucho en detalles, pero básicamente si tú analizas las valoraciones que ha ocurrido, que en Estados Unidos las valoraciones de compañías tanto públicas como privadas son altísimas. En cambio, aquí se han quedado muy bajas. Básicamente, hablar de multiplicadores en el Standard & Poor's por encima de 20, en los máximos en el 25 veces el beneficio, y multiplicadores en Latinoamérica, en Chile, Perú, etcétera, de menos de 10. Con lo cual, es que ahí el dinero también se va fijando, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que hay una oportunidad. Buenísimo. Y Emerson, la última pregunta, porque sé que tienes que partir, ¿qué medidas puede tomar Perú para minimizar los efectos negativos en su economía? En general, creo que el esquema del equipo al día de hoy, como bien lo resalté al inicio, es un esquema de poder desarrollar proyectos. Uno, ante el mercado, como te indiqué, el tema de generar confianza, ¿no? Si ustedes pueden haber visto, sea por las redes o algunos los han visitado, la gestión recibe a cualquier tipo de inversionista, atención a los gremios, sociedades nacionales de industria, grupos de infraestructura y otros. Pero en paralelo también esa articulación con la gente local y regional creo que es un punto importante. Directamente e indirectamente igual tenemos que hablar con el Congreso de la República, porque ese tema del vaivén de las normas o ese vaivén político que podemos tener hace 10 años, siendo el MEF un ministerio totalmente tecnócrata, implica también explicarles a ellos los impactos que pueden tener diferentes proyectos y normas así. Uno, el tema adicional de los presupuestos que se aprueban anualmente, hay que dar certeza para que esos mismos se puedan realizar, pero yo lo puedo generar o lo puedo concluir rápidamente, es gobernanza, responsabilidad, articulación regional
y que sientan que hay un esquema de descentralización. No podemos hablar de proyectos que se van a colocar en el tiempo si no tienen la certeza de un financiamiento adecuado y responsable y que MEF va a colocar ese financiamiento. Es así, como les decía, lo que se está haciendo al día de hoy es que los municipios y gobiernos regionales pongan en plusvalía la cantidad de recursos que tienen para canon o para obras por impuestos. Y un punto importante, como lo indiqué al inicio, son 47.000 millones que tenemos solamente obras por impuestos y con todo el empuje de proinversión hemos hecho 4.000. 10% de ese 100. Entonces, hay una cartera importante, pero lo primero es eso, conversar con ustedes, que nos visiten, que entremos al tema interno y que también va de la mano algo importante que estamos haciendo, que es conversar con SUNAT, el tema tributario, ¿no? Muchos de ustedes a veces entran a los diferentes proyectos y por X razones tienen algunas necesidades de mayor tipo de información. Entonces, este MEF tiene la apertura, no solamente para el desarrollo de proyectos, darles certeza del mismo, que sientan que existe una variedad de esquemas de financiamiento y algo importante antes que me vaya. Perú también está desarrollando proyectos de G2G. Esos proyectos al día de hoy con contratos firmados se van a respetar y estamos recogiendo las mejores prácticas que se ha visto en su momento en los contratos NEDI-FIDIC y adicionando algo que tiene el privado pero con una efectividad inmediata, ¿no? El tema de los project management. Entonces creo que son medidas directas que van con los inversionistas y decantan en un tema macro y micro del Ministerio de Economía con un tema, como te dije, de simplificación regulatoria que continúe en estos 6 meses para que los proyectos se puedan realizar, ¿no? Buenísimo. Eso. Emerson, agradecerte tu tiempo por haber venido. Sé que de improviso fue todo la urgencia, pero nada, Emerson se tiene que retirar y quería agradecerle su presencia aquí. Sí, de mi parte también agradecerles un poco el tiempo y habernos escuchado. Tienen nuestros contactos, nuestros datos, cualquier duda adicional, reuniones que necesiten, los esperamos en el Ministerio de Economía y atentos a recibir en estos primeros meses cualquier sugerencia que consideren para poder implementarla, ¿no? Como decimos, conversar no es pactar, pero recibir el know-how de cada uno de acuerdo al rubro fortalece un MEP que va a ser un esquema descentralizado para que los proyectos se puedan realizar. Eso de mi parte y 1000 disculpas porque me tengo que retirar. Muchas gracias a todos. Básicamente quedan ahí unas preguntas que vamos a responderlas entre Juan Carlos y yo. Y de ahí quedaría simplemente una ronda de preguntas adicionales en caso quieran explorar algún tema adicional. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede la política arancelaria de Trump impactar a los mercados financieros y a países exportadores de materias primas como Perú? Juan Carlos, ahí a ver si me ayudas. Bueno, lo he comentado un poco antes, ¿no? Yo creo que en lo que es el tema de aranceles, Perú tiene la ventaja de que tiene déficit comercial con Estados Unidos. Por tanto, Trump se está fijando sobre todo en los países que tienen superávit, ¿no? China, Europa, Canadá, México. En el caso de Perú, yo creo que ahora mismo queda un poco fuera de foco, lo cual es bueno para Perú, ¿no? Hay un tema en el que yo creo que sí puede afectar a Perú en algún momento todo el tema de Trump, y es el tema de China, ¿no? China es un país importante para Perú, una economía importante en el sentido de que, por un lado, es un gran inversor en la economía peruana y luego, por otro lado, es el primer cliente en términos de exportaciones, ¿no? Y es evidente que, al final, la principal guerra de Trump es con China, que es la potencia, digamos, emergente, ¿no? Y además, realmente ahí es donde tiene más foco, ¿no? Entonces yo no sé si en algún momento va a ocurrir, recordemos que en Europa, por ejemplo, han ocurrido cosas como que, por ejemplo, en telefonía móvil, en 5G, la solución china, Huawei, fue directamente prohibida, entre comillas, a todos los países europeos. Ninguno, al final, Telefónica de España, etcétera, renunciaron a Huawei en favor de soluciones no chinas, ¿no? Hay una guerra tecnológica, etcétera. Entonces yo creo que sí podría ocurrir en algún momento que de alguna forma todo lo que es la inversión china en Perú se pueda ver un poco afectada por decisiones que pueda tomar la administración Trump en esa guerra comercial, ¿no? Podría ocurrir, vamos, no lo sé, no me atrevo a... Pero yo creo que en general en Perú ya digo que no veo que sea de los objetivos inmediatos de
de la administración Trump, ¿no? Porque no tiene superávit comercial con Estados Unidos, todo lo contrario, ¿no? Así es. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se está posicionando Perú para atraer la inversión extranjera? Esa la tomo yo. Básicamente Perú lo que ha venido haciendo durante los últimos años ha sido mantener una política monetaria y una política fiscal bastante ordenada, ¿no? Como les había comentado, tenemos la suerte de tener un banco central de lujo que nos permite tener muy poca volatilidad en el FX y por otro lado, siempre Perú se ha caracterizado por de alguna manera mostrar un desacoplamiento entre la parte político-social versus la parte económica. Entonces, estos dos factores hacen de que definitivamente Perú sea una plaza bastante atractiva para los inversionistas extranjeros, más aún teniendo en cuenta las atractivas tasas de inversión que paga todavía el mercado peruano en un escenario en el cual probablemente la FED vaya a seguir recortando la tasa de interés en el futuro, pero que todavía, digamos, está en stand-by. Perú en ese escenario, sus tasas de interés reales, ¿no? Si descontamos el tema de la inflación de las tasas nominales, se vuelve bastante atractivo. Por ejemplo, dentro de Perú ahorita la economía más cercana que se nos parece nuevamente la de Chile, y en Chile, por ejemplo, la tasa real de un bono a 10 años neto de inflación no pasa mal del 1%. En Perú estamos hablando de que la tasa de inflación real, la tasa de interés real está por encima del 4%. Entonces, esto definitivamente es un aliciente y un incentivo bastante bueno para los inversionistas extranjeros, porque no solamente tienes política monetaria y fiscal estable, sino que también tienes buenas tasas de rendimiento locales, ¿no? Tanto así, por ejemplo, de que justo estuve conversando hace poco con un amigo mío de Banco de Crédito y que me comentaba que, por ejemplo, que en Bolivia las personas están de alguna manera ahorrando en soles, ¿no? Al sol ya lo ven como una moneda bastante sólida y estable. Y lo mismo también está pasando también en parte de Argentina, donde las personas están ahorrando en soles. Entonces, esta estabilidad monetaria, al final y al cabo, es bastante positiva para Perú y debería seguir siendo el motor para que siga atrayendo la inversión extranjera. Definitivamente enfrentamos un año preelectoral y el próximo año electoral, pero bueno, si se repite la historia como ha venido pasando en Perú con los vaivenes, siempre Perú de alguna manera se ha adaptado a estos cambios, estos retos y ha podido seguir avanzando. Y más aún con la cartera de proyectos que tenemos en camino ya, es bastante difícil que se pueda frenar un crecimiento económico y por ende la inversión extranjera hacia Perú. Juan Carlos, la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo afecta la desaceleración europea a la demanda global de los commodities y a los mercados emergentes? Bueno, vamos a ver, es verdad que Europa lleva ya años estancada, ¿no? No solamente ahora, ¿no? Pero, bueno, yo diría que en ese sentido Europa va a seguir siendo importadora de energía, básicamente, de algún tipo de alimentos, sin duda, ¿no? Y en materias primas, yo te diría que es mucho más relevante casi el mundo emergente. Incluso, bueno, China acaba de confirmar la semana pasada la Asamblea Popular China que mantiene el objetivo del 5%, ¿no?, de crecimiento. Eso, yo diría casi eso es más importante que Europa, ¿no? Y bueno, evidentemente la desaceleración afecta, ¿no? Pero en principio en materias primas también es un mundo muy amplio, ¿no? No es lo mismo las agrícolas que los metales industriales, no industriales, cobre, etcétera. Pero yo te diría que en principio Europa se ha desacelerado ya, o sea que Europa no es que diga, bueno, estaba creciendo al 3 y ahora va a crecer al 0, ¿no? Que Europa está creciendo este año, el objetivo que fijó la semana pasada el Banco Central Europeo es 0,9% de crecimiento. Bueno, ya veremos, ¿no? Pero 0,9, pero es que lleva ahí ya muchos años, bien, con economías como Alemania estancadas, o como Italia, o incluso Francia, que cayó el PIB en el cuarto trimestre. O sea que yo te diría que no es un factor que no es bueno, pero no va a empeorar, ¿sabes? La siguiente pregunta es,
¿Cómo puede el país maximizar los beneficios de la demanda global en este contexto de incertidumbre? Esa la tomo yo. Aquí básicamente lo que vemos es que el mundo está ahorita enfrentando bastante vaivenes, mucho influenciado por las políticas que Trump está de alguna manera tratando de imponer, esta guerra arancelaria. Pero si bien es cierto, esta incertidumbre para el caso peruano, hasta el momento se mantiene bastante controlada. Perú, por ejemplo, es el principal exportador, el principal producto que exporta es el cobre. El cobre tiene más o menos una participación de alrededor del 33% sobre el total de las exportaciones peruanas. Es definitivamente el producto estrella, pero este producto estrella básicamente va a China. China demanda mucho cobre básicamente porque tienen bastante crecimiento en las ciudades y como tal necesitan el cobre para poder transmitir la electricidad de un punto a otro. Entonces, no es que los metales que de alguna manera China demande de economías emergentes como la peruana sean de alguna manera hechas como para que su principal fin sea producir algún celular, por ejemplo, y revenderlo en mercado desarrollado, sino está más básicamente vinculado al crecimiento intrínseco que tiene, por ejemplo, China como tal por el lado de las ciudades. Definitivamente toda la industria de baterías eléctricas y todo lo demás ha incrementado esta demanda, pero en verdad el grueso viene por el lado de crecimiento intrínseco de China. Entonces, si esto se mantiene así, como le decía Juan Carlos, con una tasa de crecimiento de 5%, es bien difícil que de alguna manera el país en este contexto se vea perjudicado por estos incertidumbre geopolítica global, ¿no? Entonces, Perú debería seguir creciendo a tasas del 3%, si se puede 4% sería lo ideal, pero por lo menos este 2025 vemos a un Perú bastante sólido, ¿no? La siguiente pregunta es, Juan Carlos, si me ayudas, ¿cómo puede afectar la desaceleración china a la región andina? Bueno, lo hemos comentado ya un poco, ¿no? Ya se ha producido, o sea, China ha pasado de crecimientos durante 3 décadas casi de más del 10% a crecimientos ahora del 5%, con dudas, ¿no? Con dudas si lo consigue o no. Y eso está afectando ya, ¿no? Yo creo que es uno de los factores que ha afectado. Pero, bueno, de alguna manera tenía aquí varios gráficos que no sé si es procedente poner o no, de lo que ha pasado ya con las materias primas, ¿no? O sea, que cómo, digamos, han caído desde los niveles de 2007 pre-Lehman a los niveles actuales el índice global, ¿no? Quiero decir que todos esos impactos, también el de Europa, que hemos comentado antes, ya se han producido, ¿no? Vuelvo a lo que decía mi exposición. Venimos ya, antes de Trump, venimos ya de un mundo en que el crecimiento se estaba desacelerando y en el que el crecimiento ha sido, en los últimos años, el crecimiento global, ¿no? Ha sido positivo, no se ha caído en la recesión, pero mediocre, ¿no? Mediocre es la palabra que utiliza el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para definirlo. Entonces, quiero decir con eso que, bueno, ese es el entorno que ya existe, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo previsible dentro de la dificultad de prever nada en un entorno como el que estamos? Lo previsible es que mantengamos un crecimiento positivo, pero bajo. Y muy desigual. Es verdad que estos días hay un ruido ambiental, por decirlo así, como de recesión en Estados Unidos, que eso sí sería algo importante, porque hay que olvidar que la economía norteamericana sigue siendo la economía más importante del mundo, ¿no? Entonces, hay un ruido, parece que ha habido una proyección de la Reserva Federal de Atlanta la semana pasada que decía que en el primer trimestre de este año la economía, el PIB norteamericano pasa al menos 2%. Y eso ha impactado mucho, es lo que ha provocado, bueno, lo que en principio ha provocado la caída de estos días, del jueves, viernes y de ayer en el Standard & Poor's, ¿no? Si eso se produjera, evidentemente habría una caída de materias primas, ya la ha habido, la hemos visto en petróleo, gas, etcétera, y habría, ¿no? Pero en principio, yo el escenario del que partiría como escenario central es que siga siendo un escenario de crecimiento positivo, aunque bajo, y muy desigualmente repartido, ¿no? En ese escenario de materias primas no lo harán mal, tampoco se van a disparar, pero no lo harán mal. Es decir, yo creo que no lo harán mal
porque es que, luego además, es que estamos en un tema que, vuelvo a los emergentes, ¿no? Es que cada vez más el mundo emergente tiene esa capacidad de consumo que hace que, bueno, pues que ya es que, claro, en el mundo emergente estamos hablando de 7.000 de los 8.000 o 6.500 de los 8.000 millones de personas que pueblan la Tierra, ¿no? Y que cada vez más quieren acceder a niveles de consumo básico, pero de cierta calidad, ¿no? Entonces, y eso es muy importante, ¿no? La demanda de materias primas, ¿no? Así es. La siguiente pregunta es, ¿cómo garantizar que, que estas inversiones generen un impacto sostenido en el crecimiento? ¿No? Esta lo tomo yo, es básicamente para Perú. Justamente como decía Emerson, lo que en Perú tenemos como tarea es buscar la descentralización. Está muy concentrado todo en Lima. Si bien es cierto que Lima ha crecido mucho, no solamente hacia arriba en edificios, sino también en las periferias de la ciudad, pero básicamente lo que necesita Perú como tal es descentralizar. Ahora viene lo del puerto de Chancay, por ejemplo, que de materializarse en los próximos años no solamente es el puerto, sino crear toda una infraestructura alrededor del puerto. Lo mismo debería pasar en Matarani, cuando Matarani también cobre peso, con lo cual tendrías ya no solamente el eje de Lima, sino tendrías tanto al norte como al sur, dos ejes distintos adicionales que te deberían de alguna manera no solamente atraer la inversión, sino también generar un efecto de crecimiento económico en estos puntos, ¿no? Esto definitivamente va a ser la tarea que deberíamos de alguna manera como peruanos tratar de propender para que este beneficio económico, que de alguna manera mucho se ve solamente en Lima, empiece a ser redistribuido en otras regiones del país y podamos tener un crecimiento más equitativo, ¿no? De esa manera no solamente vas a disminuir el efecto de la poca distribución de riqueza, por decirlo así, que hay en Perú, sino que de alguna manera también vas a hacer que el nivel de satisfacción de los peruanos no solamente sea normalmente como era solamente estar circunscrito a Lima, sino también de alguna manera tenerlo más repartido en las ciudades. Y esto es, creo yo, la manera en la cual deberíamos tenerlo como una política a mediano o largo plazo para justamente garantizar este crecimiento económico. En la siguiente pregunta, Juan Carlos, si me ayudas, ¿cómo podría esta dinámica reflejarse en el apetito por riesgo hacia la renta variable, especialmente en Latam? ¿Esta dinámica a qué te refieres? Esta dinámica de crecimiento, por ejemplo, de los mercados emergentes, ¿no? En este mundo de incertidumbre, ¿no? Con todos los vaivenes que estamos teniendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo lo he dicho antes, si te fijas un poco en lo que han sido los mercados de renta variable en concreto, que es lo que te refieres aquí, del año 2019 a hoy, el Standard & Poor's ha subido un 130%. El MSCI de mercados emergentes latinoamericanos ha bajado un 23% en ese periodo, 19-25. Y el MSCI, el Morgan Stanley International de Perú en concreto, ha subido un 7%, frente a un 130% del SP, ¿no? Quiere decir que ahí se ha generado una oportunidad de valoración, ¿no? Por decirlo así, comparativamente Perú y Latinoamérica en general se ha quedado barato en relación con el mercado norteamericano, también en relación con el europeo, pero menos. Entonces, hay una oportunidad. ¿Cómo se puede aprovechar esa oportunidad? Yo creo que al final siempre hablamos de lo mismo, confianza, ¿no? Confianza y confianza institucional, confianza cuando la inversión, la gran inversión va a un país cuando le genera una confianza y estabilidad, ¿no? En Europa, en España lo vimos cuando España entra en el euro, año 98, que eso generó, bueno, primero el año 86 con la entrada en la OTAN y en la Comunidad Europea de España, y luego el año 98 con la entrada en el euro, ¿no? Del cambio de peseta a euro. Eso generó directamente un cambio totalmente estructural en valoraciones y en todo, ¿no? En Perú, bueno, pues yo creo que eso todo genera confianza. Si hubiese, que no parece que va posible a corto plazo, fenómenos de integración regional, incluso monetaria, etcétera, sería muy bueno. Hoy por hoy no, eso está lejos en Latinoamérica, incluso en el área andina, porque son países muy diferentes, gobiernos muy diferentes, y está lejos, ¿no? Pero quiero decir que confianza es la palabra clave. Yo creo que todo lo demás está ahí, las valoraciones son buenas,
el dinero está ahí, de alguna manera el dinero, como he dicho antes, se está ya orientando algo menos a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que en eso el trumpismo también ha generado una cierta reticencia a invertir allí, parcial, pero bueno, yo creo que hace falta un poco generar esa confianza institucional, ¿no? Sí, buenísimo. Yo complementando un poco la idea de Juan Carlos, es que la bolsa local especialmente estuvo afectada por el tema de los rescates de las AFP. Las AFP lamentablemente tuvieron que salir a vender buena parte de sus portafolios y la plaza local, su liquidez, digamos que no es de las más altas de la región, se vio presionada fuertemente por esta salida de fondos que tenían que hacer las AFP para pagar. Entonces eso hizo de que muchas de las acciones locales mantengan y presenten de alguna manera una presión hacia la baja, ¿no? Cada vez que de alguna manera salía algo de compra, las AFP salían y tenían que vender porque tenían que pagar los rescates. Entonces, esto de alguna manera ya está bastante mitigado. Bueno, por ahí hay una que otro proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso, esperemos que no camine por el bien del sistema privado de pensiones, pero de no repetirse eso, esa fuerza de alguna manera vendedora ya quedó en el pasado. Otro tema también que es bien importante para Perú es que durante los últimos años no ha habido de alguna manera por parte de las empresas que cotizan en bolsa proyectos de inversión muy grandes, de mediano o largo plazo, que de alguna manera les permita reducir sus futuras necesidades de cash, ¿no? Esto está haciendo que para este 2024 y 2025 el dividendo que te pagan las empresas, las acciones de las empresas que cotizan en la bolsa local esté bastante bueno, ¿no? Estamos hablando de dividendos que están por encima del 8% en soles y alrededor del 7-8% en dólares, lo cual no es normal, no es un buen rendimiento. Y hay empresas, por ejemplo, como Minsur, que se me viene a la mente, que en el 2024 ha repartido más del 100% de las utilidades que ha generado en el año en dividendos. Está Ferreiros, que también pagan buen dividendo, están las cementeras, que también pagan buen dividendo, y todo esto de alguna manera te está mostrando de que efectivamente en Perú hay valor por el lado del equity. Si bien es cierto, no existe mucha liquidez y de alguna manera, pero bueno, las acciones que están en el índice selectivo de la Bolsa de Valores sí cotizan a diario, ¿no? Y ahí puedes entrar y salir relativamente rápido y aprovechar ese flujo adicional que te puedes ganar justamente por el tema de los dividendos, ¿no? Y simplemente esperar que la economía siga creciendo y las perspectivas económicas se empiecen a materializar. Por ejemplo, Alicorp ha subido muchísimo, te paga un buen dividendo, y justamente ya de alguna manera te está mostrando de que Pacamayo, Ferreiros, Unacem deberían también empezar a ir en esa línea, ¿no? Eso solamente para cerrar la idea. La siguiente pregunta la tomo yo, es ¿cómo evalúa el gobierno el impacto de estas medidas en la inversión del crédito y qué se espera para el tipo de cambio en los próximos meses? Básicamente lo que todo el mundo está esperando en Perú es que el Banco Central, el promedio de analistas está esperando que el BCR te baje la tasa por lo menos un par de veces más. Definitivamente por el año preelectoral creo yo que el BCR debería esperarse hacia el segundo semestre para hacer un recorte en tasas, pero este recorte de tasas lo que va a hacer es que te va a bajar la tasa en soles, y esta tasa en soles de alguna manera se va a reflejar en el resto de tasas, ya sea tanto por el lado pasivo como activo. Las tasas de los créditos hipotecarios todavía no están muy atractivas como normalmente lo están, pero con estos dos recortes de tasas adicionales deberían ser de alguna manera el aliciente para que ya los créditos hipotecarios se vuelvan a reactivar. Igual los créditos de alguna manera de corporativos deberían empezar a bajar. Y por otro lado tenemos a un tipo de cambio relativamente bastante estable, por ejemplo, ahorita específicamente se espera que las empresas mineras, por el buen año que han tenido en ese 2024, tengan que salir a vender al mercado buena proporción de dólares para poder hacer el pago de impuestos, y esto es lo que de alguna manera está generando que el tipo de cambio esté en los niveles que está. Debería, creo yo, acercarse un poco más al 360, y en ese momento debería ser un buen momento para, digamos, como desde un punto de vista de inversiones, tomar y comprar dólares, ¿no?
porque de ahí en adelante yo creo que si las cosas, de alguna manera, el ruido político escala, te podría dar la oportunidad de que para que cuando el tipo de cambio suba, te puedas acceder ahí a una buena ganancia vendiendo los dólares que compraste en 360. Y yo si no, simplemente vas a tener un tipo de cambio en estos niveles, 360. O sea, fundamentalmente hablando, sacando el tema del ruido político, el FX debería estar entre 365, 360 más o menos, bordeando ese nivel para el caso peruano. Y básicamente explicado por los términos de intercambio que están súper, súper atractivos para Perú, ¿no? Yo creo… Aló, sí. Bueno, muchísimas gracias, David, Juan Carlos. Muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Sé que la mañana avanza y todos nosotros tenemos nuestras propias obligaciones. Juan Carlos, de repente unas palabras finales, por favor. Bueno, David. realmente pues no tenía gracias a todos por asistir y espero que haya sido útil este coloquio, esta presentación. Y nada, pues decir simplemente que Renta 4, como he dicho antes, ¿no? Estamos en Perú para intentar mejorar la inversión, mejorar los mercados de inversión. Lo hacemos con un apoyo total de Renta 4 Banco en España. Renta 4 Banco en España es el banco especialista en inversión de referencia. Manejamos 36.000 millones de euros, cerca de 38.000 millones de dólares de activos de clientes de todo tipo, institucionales, particulares, grandes fortunas, ahorradores también de patrimonios más pequeños. Y bueno, hemos sido siempre un banco que ha apostado por la inversión, por los mercados de inversión en todas sus facetas y también por intervenir en eso que se llama el mercado de las finanzas corporativas, ¿no? El ayudar a la empresa desde el ángulo financiero a crecer, a mejorar y a ser más competitiva, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer en Perú, nada más. Muchísimas gracias, un gusto.